Intenciones, 31 de enero. Acción de gracias de la familia Jiménez Ortiz, familia Estrada Rojas, familia Ortiz Aldívar. Cumpleaños, Angelberto Navarro Cruzaley, Isidro Cázares y Mariane García, Virginia Muñiz. Eterno descanso de Alejandro Méndez Domínguez, Amelia Iriarte de Otero, Armando, Graciela e Irma, Arturo Hernández Aponte, Carmen Valdés Colín, Chelito Damas Gallegos, Guadalupe Rodríguez Romero, Héctor Alonso Hernández Moya, José Luis Clorio, Juan José Rafael Hernández Gallo, Juan López Rojas, Lupana Ríos Araín, María Concepción Gómez, Miguel Quirós Pérez, Roberto Béjar López Peniche, Salvador Otero Ospina, Santiago Otero Iriarte, Uriel Mora Ramírez. Necesidades e intenciones de las almas del purgatorio. Carlos, Melisa y Patricia, familia Elizondo Villarreal, familia Hernández Jiménez, familia Méndez Padilla Andrade, familia Porres Moreno, grupo de voluntarios Sáname y sus familias, Hans Fringe Vives, hermanos Tejada Tabar, Valentín García Sedas. Necesidades espirituales de Elvira Gil, Isabel Otero, Juan Ramón, Mario Alberto Gutiérrez, Nelson Crispín Corso, salud y adicciones. Por la salud y pronta recuperación de Alonso, Ana Lozapio Canale, Anaí Silveiria Torres, Andrea García Lastra, Brígido Méndez y María del Socorro Ortiz, Cecilia Fernández Iturriza, Edgar Hans Frank Comas, familia Alarcón Reyes, Fer y Ana G. Cosio Montemayor, Fernando Velasco Domínguez, Francisco Reyes Rodríguez, Gabriela, Gerardo, Graciela Aldave, Guadalupe Rodríguez de Domínguez, Jairo Alarcón, Juan Ignacio Fernández, Luis Guadalupe Monroy Madrigal, Lupe Cors, Manuel Pérez Díaz, María de la Luz Jiménez Zúñiga, Mario Alberto Gutiérrez, Niño Alonso Romeira Gómez, Niño Bautista Sánchez, Niño Ton Porres Moreno, Perla Mansi, Raúl Maldonado Villarreal, Tere y Alberto Castro. Virgen de la Dulce Espera, Gabriela M. González, María y César, María y Jerónimo y sus familias, María y José Luis, Mercedes Bárbara, Daniela Zambrano.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en San Juan Bosco, presbítero, un padre y un maestro para los jóvenes, concédenos que, encendidos en su mismo fuego de caridad, podamos ganar almas para ti y solo a ti servirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: Ea, huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los Olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de ahí uno de la familia de Saúl llamado Semí, hijo de Guerá, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía. Vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor. Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo: no os metáis en mis asuntos, hijos de Zeruyá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío, salido de mis entrañas, intenta matarme. ¿Y os extraña ese benjaminita? Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor.
Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visto a su pueblo. Ha visitado a su pueblo. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, seguimos caminando en esta historia fascinante del rey David. Y hoy nos sorprende que la suerte de David se torna en maldición. Él, que había triunfado siempre, que le había ido bien, que había reinado y unido los dos reinos del norte y del sur, él que gracias al profeta Natán había determinado construir un templo para el Señor, que había recibido las promesas maravillosas que nos atañen, y también él que había pecado
muy gravemente, encuentra ahora que la suerte se está tornando contra él. Y tristísimamente, esto le viene de uno de sus hijos. Qué angustia para David, qué sorpresa desagradable, qué momento en su vida, en su proceso, en su relación con Dios. Y David no empieza a quejarse como muchas veces hacemos nosotros. No entiendo por qué Dios permite esto, etcétera, etcétera. David se culpa a sí mismo. Acabamos de leer esta escena, debió ser terrorífica, el rey y toda su corte escapando de Jerusalén, porque el hijo del rey viene a atacarlos y con la intención de matarlos. Ya sabemos que esas guerras en la antigüedad no bromeaban, eran guerras normalmente de exterminio del enemigo. Viene pues el hijo del rey, Absalón, a conquistar Jerusalén, a apoderarse de Jerusalén, y el rey y toda su corte escapan. Mientras escapan, este hombre misterioso que parece salir de la nada, empieza a lanzarle piedras al rey y polvo y hacer un escándalo, a burlarse de él, a acusarlo. Es tremendo lo que hace este hombre. Vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Uno de la corte de David se levanta enfurecido y le dice a David: voy a matar a ese perro y le voy a cortar la cabeza. Seguramente en medio de esta desgracia, los cortesanos todavía quieren congratularse con el rey. Ahorita le corto la cabeza a este y después me hace jefe del ejército. El rey David responde con mucha humildad. Y aquí seguimos viendo la personalidad profunda del rey David. Tuvo un desliz, tuvo una caída, tuvo un pecado gravísimo, pero era fundamentalmente un hombre bueno, un hombre noble. No os metáis en mis asuntos, hijos de Zerullá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién le va a pedir cuentas? David está leyendo esta situación y está descubriendo que Dios ha permitido esta humillación. Y repito, aquí David se acusa a sí mismo. No está acusando a los demás, despotricando, culpando, no. Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme. ¿Y os extraña que éste venga a humillarme? Queridos hermanos, a veces nosotros vemos nuestra vida y vemos solamente una partecita, o la vida de los demás. Vemos una partecita y a lo mejor es hermosa, tremenda, preciosa, triunfante, o a lo mejor es muy humillante y muy escandalosa, pero la vida del hombre es más amplia, es más larga. Y hay que contar con la acción de Dios en las almas.
A ese que cayó, a ese que hizo algo horrible, escandaloso, Dios lo va a acompañar en la vida, lo va a purificar, lo va a humillar, lo va a santificar. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre y solo nuestro bien. Y detrás de nuestros devaneos, y detrás de nuestras oscilaciones, y detrás de nuestros vaivenes, está siempre la providencia de Dios. Quiero decir, el Evangelio de hoy es maravilloso, pero como han visto, he venido comentando en los últimos días, sobre todo las lecturas del Antiguo Testamento. Quiero decir una palabra sobre San Juan Bosco, porque hoy la Iglesia celebra este grande santo, este grande fundador y formador, y también porque tiene algo que ver un poquito con mi vocación sacerdotal, y estamos aquí en la capilla de la Llamada. San Juan Bosco fue un joven que nació en una familia de campesinos, agricultores pobres, en Piemonte, en el norte de Italia. Un periodo de Italia muy pobre, de muchas guerras, de invasiones franceses, de muchas dificultades hacia el inicio del siglo XVIII. Y ahí nace Juan Bosco, repito, de una familia pobre, pero una familia muy cristiana, sobre todo la madre de San Juan Bosco, una mujer de mucha piedad, de mucha fe. Crece San Juan Bosco, se hace sacerdote y Dios nuestro Señor le da una vocación particular, la vocación de ser educador de los jóvenes. Y por eso le empiezan a seguir algunos de esos mismos jovencillos que eventualmente se hacen sacerdotes, y así funda la congregación salesiana. La llama así por San Francisco de Sales. Lo celebramos hace una semana. Los escritos y el ejemplo de San Francisco de Sales influyeron mucho en la piedad y en la vida de Juan Bosco. Funda la familia salesiana, que es una familia religiosa muy extendida en el mundo, con muchas obras educativas. Y obviamente le infunde el espíritu de la formación, que es el espíritu de la mansedumbre. Hoy los sacerdotes leemos en el breviario una paginita de San Juan Bosco preciosa, donde da consejos de cómo educar a los jóvenes, y es preciosa. En pocas palabras, les aconseja educarlos con mansedumbre. Y les dice, es muy fácil enojarse, es muy fácil reprimir, es muy fácil gritonear. Eso es fácil, pero eso no conquista el corazón del joven. Al joven lo conquista el amor verdadero, etc. ¿Por qué digo que tiene que ver con mi vocación? En el rancho de mi padre, del que yo estaba enamorado y a donde iba cada vez que podía, siendo yo pequeño, creo que tendría unos 8 o 9 años, en el verano llegó a pasar vacaciones una monja, Sor Macrina Silva, una monjita que en aquel tiempo me parecía ya viejísima, seguramente era más joven de lo que yo soy ahora. Y esta Sor Macrina salesiana había estado en Cuba y fue expulsada de Cuba por Fidel Castro y todos sus compinches. Eso acababa de pasar, estoy hablándoles del año 68, 69, y ella había sido expulsada unos pocos años antes. Nos contaba todas las atrocidades que habían vivido en Cuba, la persecución, el inicio del comunismo cubano, etc. Pero era una monja muy linda, muy piadosa. En las noches en el rancho, a luz de candela, porque todavía no había electricidad, rezábamos el rosario. Y un día, Sor Macrina me llamó y me dijo, oye Juanito, ¿no te gustaría ser sacerdote? Pues imagínense, tendría yo 8 o 9 años, no sé qué le dije, pero seguramente puse cara de qué está pasando.
Y ella me dijo, mira, le voy a pedir a San Juan Bosco por tu vocación sacerdotal. Y me regaló una medallita de San Juan Bosco pequeñita y me la prendió aquí en mi camiseta. Obviamente esa medallita fue a parar a la lavadora al día siguiente porque no recuerdo jamás qué pasó. Lo que sí recuerdo es que fui a buscarla y no la encontré. Se me perdió la medallita. Y eventualmente se me olvidó ese hecho. Muchos años más tarde, más de 20, cuando estaba yo a punto de ser ordenado sacerdote, en el día de Navidad, nos regalaron lo que nos regala todos los años en la Legión, una estampita con el nombre de un santo que ese año es nuestro patrono. Tenemos que invocarlo, pedirle, acercarnos a él, conocerlo, etcétera, etcétera. Y, oh sorpresa, me tocó San Juan Bosco. Y entonces me acordé de Sor Macrina. Este santo patrono me lo regalaron el día de Navidad y yo fui ordenado el 3 de enero, una semana después. Y en esos días hicimos nuestros ejercicios espirituales de preparación al sacerdocio. Y yo estuve pensando mucho en ese designio de Dios. Más de 20 años antes, siendo yo niño, esa monjita me invitó a ser sacerdote, me sugirió el ser sacerdote, me dijo que iba a rezar a San Juan Bosco y me puso una medallita de San Juan Bosco. Y yo creo que esa oración y esa invitación habrán tenido algo que ver con mi vocación. Quiero narrarles esto porque en mi familia también hay una gran devoción a San Juan Bosco y a María Auxiliadora, porque mi padre era exalumno salesiano. Como que son muchos puntitos que se van juntando, pero quiero terminar con una invitación. Sobre todo a las mamás, a las abuelas, inviten a los niños a ser sacerdotes. Hay niños particularmente piadosos, niños simpáticos, inquietos, líderes. Háblenles si no quieren ser sacerdotes, recen por esa vocación. Son semillitas pequeñas, pero que en el tiempo dan fruto. Ojalá que muchos y muchas de ustedes se hagan instrumento de el surgir de vocaciones, como fue para mí esta santa monja Sor Macrina Silva. Después de mi ordenación, cuando fui a celebrar mi primera misa a Puebla, tuve la alegría grandísima de celebrar una misa para Sor Macrina en un convento para monjas ancianas. Era ya muy anciana y pude celebrar una misa para ella y me dio mucho gusto, sobre todo poderle agradecer ese gesto pequeñito. Después de 20 y tantos años se había convertido ya en mi vocación sacerdotal. Nuestra oración y nuestro corazón.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que traemos a tu altar en conmemoración de San Juan Bosco, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Solo quieres que yo te
Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto en quienes celebramos la festividad de San Juan Bosco, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos amigos, quiero decirles que desde mañana, 1 de febrero, va a celebrar la misa el Padre Gabriel González, a quien ya presenté hace algunos días. El Padre Gabriel ha venido a Magdala para ser el director de la parte de la misión del apostolado de Magdala aquí, y eso nos va a dar la oportunidad de empezar a preparar la peregrinación cuaresmal, la peregrinación virtual que vamos a transmitirles esta cuaresma, porque demanda mucho trabajo, visitas, preparación, grabaciones, etcétera. Con esto, además de despedirme unos días de ustedes, quiero decirles que nos encomienden, pedirles sus oraciones por todo el equipo, para que se nos abran las puertas que se nos tienen que abrir y se nos cierren las que se nos tienen que cerrar, y podamos preparar para ustedes una hermosa y profunda peregrinación cuaresmal. Que tengan un lindo día y que San Juan Bosco nos ayude a despertar muchas vocaciones entre los niños y los jóvenes. Que Dios los bendiga.